En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Hoy, queridos hermanos y hermanas, la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Por lo tanto, vamos a leer una lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, y la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, junto al Evangelio de San Lucas, que nos iluminará sobre este gran acontecimiento. Del libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos del 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: Me he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 1, versículo del 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron de ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos se le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, estamos hoy celebrando la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, uno de los grandes, del que el mismo Jesús dirá, no ha nacido uno más grande de mujer como Juan el Bautista. Por todos los designios que Dios tenía en este niño y por todo lo que este niño llegó a ser el gran precursor de la venida de Jesucristo. A Juan el Bautista se le celebra en su natividad como también se le celebra en su martirio, dos fiestas muy importantísimas. ¿Por qué celebramos hoy la Natividad de San Juan Bautista como una solemnidad? Porque todo nacimiento siempre es un propósito de Dios. Nadie viene por casualidad. Todos nacemos por un propósito de Dios. Y esto es lo que todo ser humano debe de tener en cuenta, que no nacimos para hacer bulto, no nacimos para ocupar espacio. Dios tiene un propósito y muy grande en ti y en mí. Nadie ha venido a este mundo para estar de brazos cruzados. Siempre Dios tiene un propósito en todos. No hay uno que Dios no tenga un propósito. Lo importante es descubrir qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. El profeta Isaías es ya anticipadamente este propósito de Dios cuando dice, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. El profeta es consciente de que Dios le ha llamado y qué importante es que todos tomemos conciencia de que nosotros hemos nacido porque Dios nos ama, porque Dios tiene un proyecto en tu vida y en la mía. Y cuando descubrimos que Dios tiene un proyecto, un propósito, nosotros no podemos
fallarle a los propósitos de Dios. Aunque nos querramos escabullir, aunque nos querramos alejar o esconder, todo será en vano, como dice el profeta Isaías. En vano me canso, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. El profeta se ha dado cuenta de que todo es vanidad cuando no estamos en las manos del Señor. En sus manos todo fructifica. Y al final pues nos dice estas palabras que el mismo Jesús nos dirá. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y esto es lo que el mismo Jesús nos dirá. Ustedes son la luz del mundo. Alumbre así vuestra luz. Este es uno de los grandes propósitos que Dios tiene en todo bautizado, en todo aquel que quiere dar a conocer el nombre del Señor, ser luz, ser luz. Eso le decía la revelación divina a Santa Teresa de Calcuta: sé mi luz. Y ser luz no es precisamente serlo donde todo nos va a ser fácil. Ser luz es precisamente donde más nos ha de costar. Y el libro segundo de los Hechos de los Apóstoles nos estará hablando de el linaje de David, que Dios ha elegido conforme a la promesa de Dios. Dios hizo nacer, dice, para Israel un Salvador, Jesús, y Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra sobre quién será Juan el Bautista, un hombre que en su humildad, en su firmeza de corazón, en su coraje, anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. No le fue fácil, por supuesto. Era una voz que gritaba en el desierto. Se burlaban de él. ¿A quién saliste a ver? Una caña sacudida por el viento. Otros lo confundían con el Mesías por lo que decía, por lo que hacía, por su vida, que era todo un testimonio. Pero él refutaba todos esos apelativos de si era el Mesías cuando dice: yo no soy digno ni siquiera de quitarle la correa de sus sandalias. Este es el verdadero predicador, este es el verdadero evangelizador. Si Dios nos ha llamado a preparar caminos, si Dios nos ha llamado a anunciar su santo nombre, tenemos que hacerlo siempre con los pies descalzos. Tenemos que hacerlo siempre con humildad. Y cuanto más humildad haya, más fructífera será tu misión evangelizadora. Si quieres emprender esta noble tarea de la evangelización, antes tienes que ir a doblar rodillas y decirle al Señor: ocúpame. Yo soy simplemente un instrumento del que tú vas a hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.